Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Dios y poderoso, eterno, grande y maravilloso. Gracias a Él por esta oportunidad tan hermosa de compartir su maravillosa palabra. Muchas bendiciones y feliz aniversario, amada Iglesia, Misión Cristo, Esperanza de Vida, y a sus pastores. El Señor los bendiga y los guarde en todo tiempo. Hoy quiero compartir la palabra: mujer, levántate, viene tu rey. Quiero que podamos leer la escritura en el libro de Lamentaciones, el capítulo 2, el verso 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de los pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Vamos a agradecerle a Dios este tiempo y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Hoy, amado Dios, te damos gracias por la vida que nos concedes. Gracias por la oportunidad de conocerte, amado Dios y Salvador. Hoy oramos en el nombre de Jesucristo para que tu palabra sea establecida con poder en nuestros corazones. Puedan abrirse nuestros ojos espirituales y recibir de ti una palabra que nos inspire, Señor, a continuar el camino que tú nos has trazado y la tarea que nos has encomendado. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Este maravilloso pasaje de la Escritura en el libro de Lamentaciones se ubica en un tiempo en el que el pueblo de Dios experimentaba mucha consternación, confrontaba momentos difíciles, confrontaba situaciones específicas de estar fuera de una tierra la cual no conocían, practicar otras costumbres o estar dentro de gente que adoraba a otros dioses. El pueblo de Dios es una nación peregrina. Esta no es nuestra tierra. Este no es el final de nuestra existencia. Por tanto, desde que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos extranjeros en esta tierra, que tiene otros principios de vida, que tiene otros estándares y que sufre cuando ve su naturaleza afligida. En este lugar en el que Dios nos ha puesto, allí donde tú estás, en el lugar donde estás, en la ciudad en la que te encuentras, Dios tiene una misión para tu vida como pueblo de Dios, a fin de que tú anuncies una verdad y puedas interceder a Dios por la gente que no le conoce. Y ese es el llamado al que hace el escritor al pueblo de Dios cuando le dice: levántate. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Desde el día en que Jesucristo nos salva, desde el día en que Jesucristo nos ha liberado, ese es el llamado a cada hombre y a cada mujer, a levantarse, a no estar quieto, a ser una persona que se disponga a vivir en las verdades del reino y a extender este reino hablando y confrontando con la palabra de Dios. Levántate. Innumerables veces fueron pronunciadas estas palabras del griego anistemi, que significa ponerse de pie. Nuestro Señor Jesucristo las pronunció constantemente para dar la orden a cambiar de posición a muchas personas que vivían en inacción, estaban inmovilizadas por el pecado, estaban inmovilizadas por la enfermedad, estaban inmovilizadas porque habían sido excluidas de su relación con Dios. Sabemos que en los tiempos de Jesús y en todos los tiempos siempre hay gente que ha tratado de excluir a otros, que ha tratado de poner a un lado a otros. Pero maravilloso el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino a proclamar la verdad de su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y con esa palabra salir de un estado o condición de postración para vivir una vida de libertad.
Hoy, amadas mujeres, amado pueblo del Señor, en este tiempo de aniversario y de reconocimiento de la grandeza del Señor, en estos tiempos de tanto dolor y angustia en medio de nuestra nación y el mundo, se necesitan hombres y mujeres que se levanten, que se pongan de pie y que asuman la misión que Dios les ha encargado. El Dios Todopoderoso promete respaldarte y estar contigo. Hoy quiero que podamos contemplar a la luz de la Escritura los 6 levántate que hacen hombres y mujeres delante del Señor para cumplir una misión y una tarea. La misión de construir, de consolar, de edificar. El primer levántate al que me quiero referir está en el libro de Jueces. Bendito es el nombre de Jesús. Dice la Escritura en el libro de Jueces, el capítulo 5, el verso 7. Las aldeas estaban abandonadas. Entonces me levanté, yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Se levantó Débora en el nombre de Jesús. ¿En qué momento? ¿Cómo se levantó? La Biblia dice que esta mujer, levantada como juez en el pueblo de Israel, se levantó precisamente cuando las aldeas habían decaído. Cuando toda la nación estaba angustiada, desesperada, postrada, cuando muchos corrían de aquí para allá, entonces esta mujer temerosa de Dios, que había derramado su alma, como dice Lamentaciones, que había buscado el rostro del Señor, ella tenía una palabra de vida. Ella estaba llena de una palabra transformadora. Así que dice la Escritura que ella se levantó, y la Biblia dice que se levantó como madre. Como madre, ¿qué es lo que hace una madre? ¿Qué tareas desarrolla una madre? Está pendiente del que los hijos estén calientes. Está pendiente de que los hijos estén siendo consolados, abrigados, confortados, alimentados. Estos son tiempos de dolor para el mundo, pero son tiempos de dolor porque el mundo no tiene esperanza. Y este es el momento en que tú, amada mujer, que tienes la esperanza de Jesucristo, que tienes la esperanza de la sanidad, que tienes la esperanza de la vida y la resurrección, te levantes para consolar y extender el reino de los cielos. Débora se levantó como madre en Israel, a fin de consolar y de fortalecer incluso a los guerreros. Como dice la Escritura, estaban al frente los varones en la batalla, pero algunos de ellos estaban también amedrentados, estaban buscando una palabra de confirmación, y Débora tenía esa palabra de confirmación en su boca. Débora tenía esa palabra inspiradora de la promesa de Dios, y fue a inspirar también al general del ejército del pueblo de Dios. Hoy en día, amadas mujeres, debemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios por los siervos del Señor, clamar a Dios por nuestros esposos, por nuestros hijos, clamar a Dios por nuestros gobernantes, a fin de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos recibir cada día en nuestras vidas esperanza. La muerte puede acechar, la enfermedad también puede rondarnos, pero los hijos de Dios tenemos la esperanza de que si el Dios poderoso está con nosotros, todo tiene propósito y sentido. Como dice la Escritura en el libro de Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Se levantó, aleluya, Esther. Esta mujer de Dios, como sabemos en el libro de Esther, en el capítulo 5, se nos habla de un peligro inminente que venía sobre el pueblo de Israel. El enemigo se había levantado para indisponer contra el pueblo de Dios y había salido un decreto de muerte en el cual se incluía Esther y su familia. Por un momento Esther teme ese decreto y dice, pues mejor no me identifico, mejor no digo que soy pueblo judío o pueblo de Dios, porque de lo contrario podría que a mí también me acechara la muerte. Ante lo cual Mardoqueo sabiamente le hace recordar que para ese tiempo Dios la había puesto en esa nación, en esa posición de reina.
Dice la Biblia en el libro de Esther, el capítulo 5, se levantó Esther y se vistió con sus ropas reales para presentarse delante del rey. Aleluya. Antes de levantarse, Esther había ayunado con sus doncellas, había clamado por una dirección poderosa de parte del Señor. Y así fue como ella se presentó delante del rey, sabiendo que al no haber sido solicitada podría morir. Pero dijo esta palabra célebre que debe caer como una semilla en nuestros corazones: si perezco, que perezca. Y si vivo, pues que viva. Porque para este tiempo Dios nos ha puesto. Si callamos, no pensemos que haremos bien. Si dormitamos, no pensemos que haremos bien. Hay condiciones y situaciones en las que una madre y una mujer es impulsada por la palabra del Señor para levantarse. En este caso, Esther fue levantada para confrontar al enemigo, para confrontar al rival. No se quedó cruzada de brazos y arriesgó en el nombre de Jesucristo para presentarse delante del rey y suplicar misericordia para su pueblo. Aleluya. Se levantó la mujer virtuosa. En Proverbios 31:5 dice la Escritura que la mujer virtuosa se levanta aún de noche para proveer alimento a su casa y ración a sus criadas. Puede que la depresión, el decaimiento haya abatido tu vida y te sientas confrontada por una situación que no puedes manejar y controlar. Pero hoy quiero recordarte que si eres hija de Dios, tienes el respaldo del Dios Todopoderoso sobre tu vida para ponerte sobre tus pies y hacer la tarea que Dios te ha encargado. Y si aún no conoces al Señor Dios Todopoderoso, hoy quiero que reconozcas que con tus fuerzas no puedes hacer mucho. Necesitas descansar en el Dios Todopoderoso. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Te sientes abatida? ¿Te sientes deprimida por la pérdida de un familiar, por la enfermedad, por las finanzas decaídas? Pues la palabra nos dice que hay sabiduría que es derramada de parte de Dios sobre todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces Él se encarga de levantar nuestra cabeza, aleluya, y de darnos esa fortaleza que viene del poder del Espíritu Santo de Dios para cumplir la tarea y la misión. Hay un alimento que dar cada mañana. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. Por tanto, tiene que tener una palabra fresca en su corazón para compartir, para impartir, para animar a su esposo, a sus hijos, para tener una comunicación que en lugar de angustiar o de desanimar, levante y anime, fortalezca. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Por eso el consejo es venir delante de Dios cada mañana, derramar nuestra alma delante del Señor, llenarnos de la palabra de Dios, como dice la Escritura, more la palabra de Dios abundantemente en nuestros corazones. Entonces esta mujer virtuosa, dice la Escritura, tenía la ley de clemencia en su boca, constantemente tenía una palabra de vida, estaba alimentando físicamente y espiritualmente a su simiente. Hoy nuestra simiente necesita una palabra de bendición. Necesita mujeres empoderadas, llenas de una palabra de vida. ¿Cómo lo conseguimos? Cuando nosotras nos preocupamos de descansar en la presencia de Dios. Una mujer, para estar de pie en los momentos más difíciles de su familia y de su vida, tiene primero que haber descansado en la presencia del Señor. Tiene que aprender a alimentarse de esta palabra de vida, porque esta palabra es la que le va a dar el insumo a fin de que ella, robustecida con una doctrina, con una promesa firme, pueda también estar segura. Para estar de pie, se necesita tener firmeza en los tobillos. Esa firmeza se consigue cuando nosotras, como hijas de Dios, cuidamos nuestra alimentación. La hija de Dios no solamente depende de ese estado físico, sino depende también de esa comunión directa con el Señor. Cuando todos están decaídos y desanimados en una casa o en un hogar, pues entonces
el enemigo arrasa. Dice la Escritura en el libro de San Juan 10:10, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que Satanás está tratando de robar tu casa. Tú no puedes estar decaída, no puedes estar dormida, no puedes estar sentada, no puedes estar, lo contrario de estar de pie es que hacer. No puedes, tienes que levantarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret, enjugarte las lágrimas, agarrarte el cabello, sostenerte bien, porque te sostiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te ha dicho que no temas porque está contigo. Y aunque pase por las aguas, y aunque pase por el fuego, y aunque pase por distintas circunstancias, el Señor ha dicho que ha de levantarte, de sostenerte y de protegerte. En todo tiempo, una mujer virtuosa se levanta en el nombre de Jesucristo. Y si necesitas apoyar a tu compañero para proveer el alimento, entonces te dispones en sabiduría para organizar las finanzas, para no ser una mujer que solamente está señalando o apuntando con el dedo, sino que se une para encontrar soluciones, ha entendido que su labor juntamente con su compañero no es de competencia, es de unidad, es de fortaleza, como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés. Son mejores dos. Porque cuando uno cayere, habrá otro que lo levante. Qué hermoso, qué maravilloso es cuando una familia camina unida y fortalecida. Pero también me dirás tú, amada hermana, que de pronto estás sola y por las circunstancias has tenido que llevar adelante un hogar. Tal vez me podrá decir, pastora, pero yo estoy sola. No le creas al enemigo que estás sola, poder en la sangre de Jesús. No tienes que decir que estás sola, ni tienes que repetir esa contraseña que muchas mujeres han inventado. Yo soy padre y madre. No es así. La Biblia dice que una hija de Dios no está sola jamás, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha prometido a la iglesia estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no puedes cambiar el orden establecido por Dios. Tus hijos tienen un padre y tienen una madre. Si el padre falló, gloria a Dios que tienen una buena madre como tú. Pero no puedes reemplazarlo. Tienes que hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, que cuides el corazón de tus hijos, que no envenenes su corazón. Se levantó esta mujer virtuosa entonces para proveer de alimento en tiempos difíciles. Y así lo hacen muchas mujeres. Pero no solamente tenemos que proveer alimento material, tenemos que proveer palabra de vida y esperanza. Y eso es lo que hizo Lidia y Loida con Timoteo, un joven inculcado por su abuela y por su madre, cuidadosamente disciplinado en la enseñanza de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque todo puede pasar en esta tierra. Puede pasar el dinero, puede pasar las situaciones que podamos tener, como se está demostrando hoy en día, que tenemos de pronto, ayer teníamos y hoy no teníamos. Puede que ayer teníamos salud y mañana no la teníamos, pero lo que permanece para siempre, según lo que dice la Escritura en el libro de Mateo 24, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello, amada hermana, tú tienes que estar de pie. Levántate en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Precioso es el nombre de Jesús, maravilloso es el nombre de Dios. Y seguimos entonces a través de la Escritura, viendo cómo momento tras momento hubieron hombres y mujeres que se pusieron de pie, que se levantaron para asumir una tarea. Y dice la Escritura en el libro de Mateo 9:19, se levantó Jesús, aleluya, y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Innumerables veces nuestro Señor Jesucristo se levantó. Él no estaba quieto. Él caminaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Él tenía una misión y una tarea: presentar la gloria del Padre, la salvación a la humanidad. Así que en este cuarto levántate de la Escritura vemos a Jesús, pero también vemos a una mujer. Una mujer que había gastado todo lo que tenía materialmente por conseguir una sanidad.
Y hoy en día vemos a mucha gente que no tiene medios para encontrar una medicina y se aferra a un ser humano. Y es precisamente porque ha puesto su confianza y su esperanza en esta tierra. Se ha aferrado a todo lo que hay en esta tierra. Muchos desconocen que este tiempo de vida es solamente un tiempo. Por eso tenemos que vivirlo con sabiduría. El escritor en el libro de Efesios va a decir, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos son días malos. Y son días malos porque estamos bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo quería comunicarnos de que este mundo gobernado por el adversario está lleno de corrupción, está lleno de maldad, está lleno de enfermedad y está lleno de muerte. Y que nosotros no debiéramos aferrarnos a este sistema, sino debiéramos anhelar otro sistema. ¿Qué sistema? El que traería a Jesucristo con su mensaje de salvación. Esta mujer había transcurrido tanto tiempo, dice la Escritura, 12 años, con un flujo de sangre, con una hemorragia que la debilitaba y la angustiaba. Pero tomando fuerza, la última fuerza que probablemente le asistía, se levantó. ¿Y se levantó para qué? No se levantó para ir a tocarle la puerta a una persona que podría fallarle. No se levantó a implorarle a alguna autoridad que de pronto podrá tener mucho sentido y deseo de hacer las cosas, pero tiene limitaciones humanas. Se levantó para acercarse al Hijo de Dios, al único que está de pie, sentado poderoso en su trono glorioso, para extender su mano de salvación y de ayuda para tu vida, para tu familia, aquel que puede librarte del infierno, aquel que puede librarte de la muerte. Y como dice su misma palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. En los días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, estuvo sanando a los enfermos. Todos los enfermos eran sanados, todos los endemoniados eran liberados, todos los muertos eran resucitados, porque en Él está la vida, en Él está el poder y la gloria del Señor. Y esta mujer se levantó. Al ver que Jesús se movía hacia otro lugar, ella se acercó y dijo para sí: si yo solo tocase el borde de su manto, seré sana. Aleluya. ¿Qué tal esperanza? ¿Qué tal firmeza? Hoy tú debes levantarte para tocar ese manto del Señor, para buscar ese rostro de Dios. No puedes conformarte a ver que tu familia es asolada, al ver que tu familia es destruida, invadida por el resentimiento, por la amargura. Hoy tú tienes que levantarte a ser un instrumento de paz, a decirle a tu familia que no es necesario vivir en resentimientos y en odios, porque Jesucristo vino a perdonarnos y nos enseña a perdonar. Porque el resentimiento destruye y trae lazos de muerte. Porque lo peor que le puede pasar a una familia no es que alguien se enferma o se muera de COVID. No, sino lo peor que le puede pasar a una familia es que alguien parta de esta tierra sin Cristo. Por ello es que la iglesia tiene que tocar puertas, tiene que enviar mensajes, tiene que anunciar que hay un Salvador de este mundo, un Salvador para la humanidad, que todo hombre y toda mujer debe recibir como Señor y Salvador a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sea que Dios quiera sanarte de cualquier enfermedad y te conceda vida, pues si tú no vives para el Señor, lo único que estás acarreando es maldición para tu vida. Y si ha llegado el tiempo, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, que te acontezca lo que está establecido, que a todos los hombres acontezca una vez la muerte. Entonces el día que mueras en Cristo sabrás que se cumplirá la promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, gloria al Santo. Y se levantó Jesús a llevar esperanza, y se levantó Jesús a comunicar vida, porque estaba de paso yendo también para orar por la hija de Jairo.
Y cuando Él se levanta, aleluya, atrae a todos hacia Él. Así fue que se levantó esta mujer para buscar el rostro del Maestro. Solamente dice, detrás se acercó a tocar su manto y Él supo que había salido virtud de Él. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Esto qué quiere decir? Que el Maestro está atento a toda persona que se levanta, que se dispone a ser un instrumento de bendición para su vida y para los que la rodean. El Maestro está dispuesto a venir en auxilio de todo aquel que busca su rostro y su presencia. Por tanto, amada mujer, tú tienes que levantarte. Entiendo. Hay muchas peticiones que a veces hacemos y no comprendemos por qué no tienen respuesta. Puede que hayas derramado tu corazón pidiéndole algo al Señor. Incluso le hayas prometido, Señor, si tú me das esto, yo voy a servirte, voy a seguirte. Y de pronto no pasó. No pretendo explicarte lo que realmente quiere Dios. Pero lo que sí sé es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que su voluntad es perfecta y agradable. Y más le vale al hombre aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad nuestra. Más le vale al hombre descansar en ese deseo de Dios para nuestras vidas. Hoy no lo comprendemos, hoy no lo entendemos, pero lo que Dios nos pide no es que le comprendamos, sino que aceptemos y reconozcamos que Él es más sabio que nosotros. Y que Él ve más allá de lo que yo veo. Hoy tal vez yo le puedo prometer muchas cosas a Dios y yo puedo creer que efectivamente va a suceder, pero yo no sé del mañana, no sé lo que pueda venir más adelante y de pronto puede que lo que haya prometido no cumpla. Aquí una palabra para tu corazón. Levántate, levántate en el Señor. No puedes quedarte postrada. En una ocasión escuché a una mujer muy valiente, muy esforzada, una predicadora que había recibido como cuando el enemigo dice le asesta un golpe en el calcañar del Maestro. A veces somos heridos por un momento y de pronto ya había dicho, ya no más voy a predicar, no más voy a hablar. Y ella sentía que desfallecía y se secaba. Y se secaba y se secaba por dentro su alma y luego su cuerpo. Hasta que el Señor le habló en una noche y le dijo, levántate. Los hijos de Dios no hemos sido llamados ni salvados para yacer allí llorando, angustiados en un rincón, inactivos. Hemos sido llamados para estar de pie junto a nuestro Maestro, extendiendo el reino de los cielos. Aleluya. El estar en otra condición implica que podríamos estar dormitando. Y esto es peligroso. Y se levantó la mujer cananea. En el libro de Marcos, el capítulo 7, versículos 24 al 30, encontramos otro levántate de Jesús y de esta mujer. Dice la Escritura, se levantó Jesús a otra ciudad y le salió al encuentro una mujer que gritaba, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Esta mujer había estado por mucho tiempo angustiada, apesadumbrada, porque su hija, su amada hija, aquella niña que ella había visto nacer y con la que se había generado tantas ilusiones, de pronto un día ese rostro tan hermoso estaba totalmente irascible, estaba lastimándose y no reflejaba la dulzura y el amor de una niña. Estaba poseída. Estaba endemoniada. Así que esta mujer no dudó ni un solo instante. A pesar de su dolor, podía escoger ahí quedarse toda la vida contemplando el sufrimiento de su hija, pero no, decidió levantarse y ir en pos del Maestro. El Maestro pasaba por su ciudad, el Maestro venía a su encuentro y ella no iba a quedarse cruzada de brazos. Y dice la Escritura que fue a buscarlo. Al principio los discípulos le decían que se callase, que no diera más voces, pero dice la palabra que ella insistía una y otra vez. El Maestro guardaba silencio y a veces realmente Dios guarda silencio. Pero no es porque no nos escucha, es porque aguarda el tiempo necesario, propicio,
específico para su respuesta. Porque no es cuando tú y yo queremos, es cuando Él sabe que es el tiempo oportuno. Y esta mujer siguió allí, de pie, insistiendo: Maestro, ten misericordia de mí. El maestro le dijo: no es el tiempo todavía. Pues maestro, por favor, ten misericordia de mí. Mira que primero tengo que darle los hijos, después voy a lanzarlo a los perrillos. Maestro, aún los perrillos comen las migajas del pan que tiran los amos al piso. Yo estoy aquí, Señor, porque creo en ti. Y dice la Escritura, el Señor Jesucristo se maravilló de la actitud, de la fe, de la persistencia de esta mujer y le dio la palabra de libertad que yo quisiera que tú recibas en este día. Le dijo: sea contigo como tú deseas. ¿Y por qué? Porque era una mujer que estaba de pie, estuvo de pie, insistiendo, clamando, perseverando delante del Maestro para recibir una respuesta de salud, una respuesta de libertad para su hija amada. A nosotros nos toca hoy orar por nuestra patria, orar por nuestra iglesia, orar por los que sufren, orar por aquellos que nos necesitan de pie. La iglesia tiene que estar de pie. Las hijas de Dios, los hijos de Dios, tenemos que estar de pie. No porque tenemos fuerzas personales, no, sino porque la fuerza que viene de parte del cielo, como dice Isaías 40:28, ¿no has oído? ¿No has sabido? Yo soy el Dios poderoso que da fuerzas al que no tiene ningunas, que da fuerzas al que ha perdido todo aliento de vida. Y doy fuerzas como las águilas, aleluya, a los que esperan en mí. Por eso la iglesia está de pie. Pero dice la palabra también en el libro de Mateo 25:7, que se levantaron las vírgenes. Y se levantaron porque habían estado durmiendo, se habían adormitado. La Biblia nos enseña a través de esta parábola, en el nombre de Jesús, que existe un grupo de mujeres que fueron llamadas para ver al Maestro, que fueron llamadas para ir a la fiesta, a las bodas del Maestro. Dice la Escritura que eran 10, representaban estas 10 mujeres al cortejo que normalmente en la costumbre judía tienen las mujeres para ir delante del novio y iluminar el camino. Y cuando se levantaron, dice la Escritura, se dieron cuenta que 5 de ellas tenían antorchas, pero sus antorchas no estaban apercibidas de aceite. Y al no estar apercibidas de aceite, no iban a poder tener luz para que iluminar el camino y poder participar de la boda. Así que cuando tú te levantas, eres consciente de tu situación. Cuando tú te levantas, te das cuenta efectivamente de cuál es tu condición delante de Dios. Porque en ese momento de quietud, aparentemente todo está bien, pero cuando alguien se levanta, cuando alguien toma un cambio de posición y de giro, entonces se da cuenta que es necesario estar velando y estar apercibidas del aceite del cielo, del poder del Espíritu Santo que representa el aceite. Así que estas mujeres se habían levantado, habían estado dormitando, las 10, pero 5 habían estado apercibidas con aceite. El aceite en la Biblia representa la presencia del Dios Todopoderoso y las otras 5 se habían descuidado. Al levantarse te das cuenta que tienes fuerza, que tienes llenura, que tienes fuego, o al levantarte también te das cuenta que estás débil, que no puedes hacer frente a las circunstancias. Cuando intentas ponerte de pie, entonces es cuando te das cuenta que tus piernas tambalean tal vez. Y es entonces cuando tú y yo estamos llamadas a buscar fortaleza de lo alto, no a volver a sentarnos, no a volver a una posición de decaimiento. La Escritura nos llama, nos exhorta a ser hombres y mujeres que estemos despiertos. Dice la Biblia que estas vírgenes pretendieron coger del aceite de las que estaban apercibidas. Pero cuando estás de pie, cuando estás levantada en la sabiduría de Dios, te asiste el consejo del Señor. Así que las prudentes dijeron: no,
Mejor vayan ustedes a buscar aceite para sí mismas. No vaya a ser que al darles nosotras de nuestro aceite nos quedemos también sin luz, sin apercibimiento. Esta parábola representa a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estar preparada para la venida de su Rey. Y la única manera de estar preparada para la venida de su Rey es que esté con esta presencia de Dios morando en su corazón. Porque si está esa presencia de Dios, es que tú deseas estar con tu Señor. Pero si has dejado de lado y has descuidado la presencia de Dios, quiere decir que poco te importa estar delante del Señor. Por ello dice la Escritura en el libro de Efesios, el capítulo 5. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, tú y yo nos hemos preparado. Durante todo este tiempo hemos soportado muchas situaciones para ver un día a nuestro Señor. Empecemos a clamar por la venida del Señor. En un tiempo de oración el Señor me decía, mucho de mi pueblo me pide que yo les solucione sus dificultades en esta tierra y se han arraigado en esta tierra. Están perdiendo de vista que esta tierra es solo de paso y que deben necesitar y desear estar conmigo. Que el Señor venga poderosamente y nos levante y nos lleve a su presencia. La iglesia tiene que entender que ha sido salvada, lavada y comprada con precio de sangre para vivir con el Señor eternamente. Y si tú aún no conoces al Señor Jesucristo y no tienes esta esperanza que yo estoy compartiendo, hoy tú puedes venir a los pies de Cristo con solamente una oración y reconocer tu necesidad delante del Señor. Hoy hemos visto que se levantó Débora como madre en Israel, que se levanta la mujer virtuosa para proveer alimento y ración a su familia, que se levanta Esther para defender a su pueblo del enemigo y presentarse delante del rey, aún con el peligro de poner en riesgo su propia vida, que se levanta Jesús y aquella mujer con el flujo de sangre, Jesús para sanar y esta mujer para tocar el manto de la ropa del Señor. Hemos visto que se levanta Jesús y esta mujer sirofenicia, Jesús para cambiar de lugar y seguir extendiendo el reino, y esta mujer para clamar por su generación, por su familia, por sus hijos, por su hija que estaba en crisis. Se levantan las vírgenes porque había un llamado de que el esposo estaba a las puertas. Para estar preparadas e irnos con el Señor Jesucristo, tú y yo tenemos que estar de pie, apercibidas delante del Señor, levantándonos cada mañana, buscando el rostro del Dios Todopoderoso, suplicando de Él misericordia, apercibidas con la palabra del Señor, echando fuera todo congoja, toda depresión, todo espíritu de víctima, todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de amargura que no pertenece al reino de los cielos, porque somos hijas y coherederas del Santo que nos ha liberado. Levántate, mujer, viene tu Rey. Deja de estar llorando, angustiada y desesperada como víctima o desamparada. Tú tienes a Jesucristo, tu Señor y Salvador. Te tienes a ti, tienes a tu iglesia, tienes a tu familia. Lucha por ella, confronta al adversario y usa las armas que Él te ha entregado. Clama por los pequeñitos y necesitados de tu tierra. El Rey viene y necesitamos estar preparadas para recibir. Vamos ahora. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te ruego que esta palabra poderosa
llegue a cada corazón y a cada mujer que se ha sentido, Señor, desanimada y desalentada. Que el poder de tu Espíritu Santo la ministre y la avive con el poder de tu presencia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te ruego, Señor, que levantes el espíritu decaído, que levantes el espíritu afligido y pongas paz y consuelo en tu pueblo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Rey eterno para siempre.